François Vallès, soy el nuevo director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad del Pacífico, reemplazando al padre José Piedra, que está con nosotros hoy en día, y a quien saludo particularmente. Y les saludo a todos ustedes que son valientes oyentes que prefieren la ética al fútbol. Obviamente hubiéramos hecho un encuentro futbolístico para responder a la pregunta ¿cómo se puede ganar a Chile en Perú? Supongo que tendríamos mucho más personas. Bueno, muchas gracias por su presencia. Este es un momento importante para el centro porque para nosotros es un gran gusto que el Centro de Ética Aplicada sea un lugar de encuentro entre los diferentes profesores de ética que tienen esa difícil tarea en el Perú de llevar adelante esta noble profesión de enseñar ética en las universidades. Y es un gusto de reunir miembros de distintas universidades de Lima. Así que estamos muy felices de estar acá, de acogerlos. Y sin más, voy a pasar la palabra al padre José Piedra para que vaya presentando nuestros dos primeros locutores para esta charla. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a explicar brevemente qué se ha querido buscar con estas dos sesiones que vamos a tener sobre la enseñanza de la ética. Hace más de 3 años hay un grupo de profesores que se reúnen de distintas universidades de Lima con distintos quehaceres, como decía François, y junto con esto también profesores de ética que vienen de distintas profesiones, ¿no? Tenemos filósofos, tenemos ingenieros, gente que está dedicada a la historia, teólogos, y estamos enseñando en el medio peruano pues la ética. Ha sido casi 3 años de una bonita experiencia de vernos cada cierto tiempo para trabajar y conversar un poco nuestras experiencias. Y es así, con el paso del tiempo, teníamos que ir viendo cómo mantener ese amor entre nosotros. Entonces había que buscar pretextos justamente para mantener nuestra relación como profesores de ética juntos. Y el proyecto para este año fueron justamente estas 2 jornadas que tenemos, cómo enseñar ética. El día de hoy quisiéramos aproximarnos un poco más al contexto nacional y cómo influye en la misma enseñanza de la ética. Y el jueves trabajar un poquito todo lo que son nuevas propuestas para la enseñanza de la ética en el contexto nacional. Entonces queremos enganchar ambas dimensiones, enseñanza de la ética y contexto peruano. Voy a presentar a los 2 primeros ponentes de este bloque. Tendremos 2 ponencias, un tiempo para preguntas, un descanso y luego 3 ponencias más. Los profesores han ido preparando en estos meses aquello que para ellos es importante desde su experiencia de enseñar a nivel universitario la ética, y quisiera presentar en este momento a Miguel Polo. Él es doctor en filosofía, docente en la Universidad de Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las principales líneas de investigación de Miguel están relacionadas con la ética y la filosofía oriental. Es miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de San Marcos, de la Sociedad Peruana de Filosofía y de la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política. Entre sus principales obras están Ética y Crisis Moral, Ética, Modo de Vida y Comunidad, La Morada del Hombre, Ensayo sobre la Vida Ética, Los Lenguajes de la Ética, Un Panorama de las Éticas Contemporáneas, Ética y Razón Práctica, Ética, Definiciones y Teoría. Junto con él también está el profesor Juan González. El profesor Juan, él está trabajando actualmente en la Universidad Católica y en la Universidad del Pacífico como profesor de ética. Él es máster en filosofía y de manera especial investiga la relación entre ética, filosofía y cine. Los dejo con ellos en este momento para
que presenten los trabajos que han realizado. Muy buenas noches. El título de lo que les voy a presentar es ¿qué debemos tener en cuenta en la enseñanza de la ética? Un texto introductorio, creo que para que nos pueda orientar, el de, siempre revelador, el de Confucio: aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender es peligroso. Introducción. Permítanme empezar con una reflexión general. En nuestras tierras, la enseñanza universitaria de la ética se ha relacionado desde la fundación de la universidad, en la colonia, aunque restringida a la enseñanza juntamente con la teología y después con los estudios filosóficos. Así, pocas profesiones se interesaron por la ética, especialmente las llamadas profesiones clásicas. Era muy común asociar la ética más con la medicina, el derecho o la teología. Por eso la enseñanza de la ética era especialmente impartida por sacerdotes y teólogos. Esta impronta religiosa en la ética llega hasta nuestros días, cuando se asume que este curso, todavía quedan algunas expresiones de este tipo, que este curso deberían dictar los profesionales con principios religiosos sólidos, casi santos moralmente hablando. Pero esta imagen social ha ido dejando paso a otra, una visión más laica de la enseñanza de la ética. En ese contexto nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué realmente busca la enseñanza de la ética en las universidades? ¿Solo es el hábito de enseñar ética porque le da una imagen social a la carrera? ¿Qué mal se vería que una carrera profesional no lleve la asignatura de ética? ¿O realmente la institución universitaria sabe el lugar que la ética debiera ocupar en los estudios universitarios y en el contexto social todavía en el que vivimos? ¿Para qué enseñar ética en las universidades entonces? Esta es una de las motivaciones a realizar este encuentro de docentes universitarios que enseñan esta asignatura: volvernos más conscientes de lo que estamos haciendo en nuestras respectivas instituciones, detenernos un momento y ver y escuchar a los otros para revisar nuestras propias prácticas educativas. Aprender mutuamente sobre lo que estamos haciendo es pues uno de los objetivos de este encuentro. Después de todo, esta realidad compleja en la que vivimos nos debería obligar a pensar nuestras prácticas sociales y educativas. Claro, esto requiere una disposición a mejorar siempre nuestras prácticas, porque si ya asumimos que lo que hacemos es lo que se debería hacer, entonces no hay esa nueva actitud a mejorar. Esta exposición lleva por título ¿qué debemos tener en cuenta en la enseñanza de la ética? Muchas variables se pueden tener en cuenta en la enseñanza en las universidades. Y aunque no todo deba realizarse, siempre es bueno tener un marco general para saber utilizar y renovar los sílabos a la hora de su evaluación. No pretendemos decir que esta breve presentación, en esta breve presentación que todos deberían tener en cuenta lo que voy a señalar, pero por lo menos someterlo a consideración de ustedes y luego que se abra un diálogo a partir de ello. Voy a señalar 5 puntos a tener en cuenta. El primer aspecto a tener en cuenta en la enseñanza de la ética en el contexto social es el contexto social en el que nos desenvolvemos. Considero que la realidad humana en sus múltiples expresiones, política, económica, cultural, religiosa, intercultural, etc., siempre debe ser ese marco que nos hace pensar nuestras prácticas educativas. ¿En qué mundo estamos formando a nuestros estudiantes? Y además, ¿para qué mundo? ¿Para afirmar el cinismo o el coraje de hacer algo diferente? Un mundo signado, como todos nosotros sabemos, por las guerras irracionales, el desplazamiento de miles de seres humanos, la falta de reconocimiento de grupos sociales y étnicos, nuestra poca consideración por el prójimo y además por nuestras propias vidas, la ansiedad por lograr el éxito económico antes que nada, etc. Es esta realidad la que nos debería interpelar y desde ahí hacer las preguntas éticas
tanto las tradicionales como las aplicadas. ¿Qué significa la vida buena? ¿Cómo vivir bien en este mundo de tanta violencia y corrupción? ¿Cuáles son las jerarquías de valores que nos difunde la sociedad? ¿Qué significa ser justo en medio de tanta injusticia? Preguntas que adquieren peso moral si nos los hacemos desde la mirada al mundo en que vivimos y somos. Así, no creo que la enseñanza de la ética deba ser la predicación de una teoría ética, sino la prioridad siempre es de la realidad humana que nos interpela, nos cuestiona, nos abre a la reflexión. Si no, nuestra labor sería más ideológica que realmente humanística. Solo en ese contexto es que la ética se debe nutrir no solo de teorías filosóficas, sino también de las ciencias sociales, la psicología, las humanidades y en general. Esto hace más rica y compleja la acción del docente universitario, además de la exigencia de estar permanentemente actualizado. 2. La segunda consideración a tener en cuenta es que parte del valor de nuestro curso se encuentra dado por el sentido mismo de lo que significa universidad. Entre los fines fundamentales de una universidad se encuentran los fines humanísticos, la investigación y la responsabilidad social. Y la distinción entre la formación técnica y universitaria es justamente por sus fines más amplios y especialmente otorgados al saber humanístico, que es universal. No para que todos piensen y sientan de una determinada manera moral, sino para no encapsular la enseñanza profesional a lo puramente técnico, siendo valioso, y es una tentación siempre creciente debido a la alta especialización del saber y de las experiencias laborales actuales. La defensa de las humanidades en la que se encuentra la ética le da sentido a la universidad, porque el sentido del humano no brota espontáneamente. La humanidad requiere cultivo. Si no, la educación universitaria solo puede crear, como diría algún maestro hindú, monos sofisticados. Y es que la especialización y tecnologización no pueden asumirse reñidas con las humanidades, menos con la ética. Basta recordar que los principales actos de corrupción de nuestros días, sobre todo los que tienen mayor significación, no son llevados a cabo por gente sencilla e ignorante, sino por personas que han pasado por las universidades y hasta tienen grados académicos en el exterior. ¿Qué nos dice todo esto en la formación que estamos impartiendo? Tercero, la tercera consideración sobre la enseñanza de la ética es que el docente tenga en cuenta, creo yo, 4 aspectos en los que se desenvuelve la vida de un profesional: la dimensión personal, la dimensión comunitaria, la dimensión institucional y la dimensión política. Nuestras teorías éticas y la utilización de ejemplos y casos deberían moverse entre esas dimensiones. La vida de los futuros profesionales siempre estará dentro de estas dimensiones, por lo que siempre debemos reflexionar y cuestionar la dimensión personal. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la jerarquía de mis valores? ¿Qué papel juega la ética en mi vida personal? ¿Soy consciente de la trascendencia de mis decisiones y acciones? Además está la dimensión comunitaria. ¿Cómo afectan las decisiones y acciones al grupo que pertenezco? Familia, ámbito laboral, vecinos. ¿Me dejo llevar simplemente por los criterios de los demás o soy agente de cambio de mi grupo de pertenencia? ¿Me siento pertenecer a un grupo o colectivo humano? La tercera es la dimensión institucional, tan descuidada en las reflexiones éticas, porque siempre se la ha asumido solamente como una cuestión de relaciones humanas. ¿La institución a la que pertenezco es justa realmente? ¿Cambia la institución a las personas que ingresan en ella o las personas también pueden aportar al mejoramiento de la institución? ¿Qué busca formal y realmente la institución en la que estamos? ¿Se maneja un doble discurso en la institución? ¿Qué efectos tiene ese doble discurso sobre las personas? Y finalmente la dimensión política. ¿Qué idea tienen los futuros profesionales de lo político?
¿Cómo se percibe el profesional en la dimensión pública? ¿Es consciente de la importancia de su vida personal, comunitaria e institucional dentro del espacio público? ¿Puede entender que la vida profesional tiene un fuerte componente político? Lo que podríamos llamar el mundo de la vida del profesional pasa por esas dimensiones, nunca separadas plenamente, siempre interrelacionadas, a veces tensas y a veces en conflicto. 4. El cuarto elemento a tener en cuenta es la necesaria dialéctica que debe manejar el docente entre razones y pasiones, entre teoría y acción, vida personal y vida social, ideales y realidad, autonomía y heteronomía. Esta necesaria tensión puede mantener viva la motivación y las preguntas éticas, dado que la simple teoría o racionalización del discurso ético no movilizan a las personas a tomar una actitud ni crítica ni comprometida con la vida. Considero que no sería adecuado que el docente quiera ser expresión de la razón humana, cuya enseñanza es solo teórica, predicando solo autonomía, desconociendo que las decisiones éticas se realizan en tensión de opuestos vitales, como los señalados. Así, hacer de la ética solo un discurso racional lleva a desvalorar el rol de las emociones y sentimientos en la vida ética. El valorar solo la autonomía del sujeto nos hace perder de vista nuestras inevitables dependencias, desde las cuales pueden gestarse mi autonomía. Esto significa estar siempre en guardia con la pretensión de la clara luz de la razón humana, ocultando las dimensiones no racionales, no digo irracionales, de nuestra existencia. No creo que hagamos buena ética solo con buenas intenciones, idealizando las teorías, abriendo así más brecha entre valores éticos ideales y vida humana descarnada. Considero que necesitamos una ética que dé cuenta no de las teorías éticas, sino de la realidad que vivimos. De lo contrario, estaríamos creando de manera indirecta sujetos cínicos que pueden valorar la idealidad, pero saben que eso no se va a realizar nunca y actúan de otro modo. Quinta y última consideración. La quinta consideración que propongo para el diálogo es que los docentes no perdamos la actitud crítica, tanto de nuestras prácticas pedagógicas y didácticas, pero también de las imágenes sociales que tiene nuestra asignatura. De ese modo, renovar de sentido a nuestra actividad. Por ejemplo, hay un trío de mitos con los cuales debemos estar precavidos. Creer que nuestra asignatura es indispensable porque es la salvadora de la juventud y de los valores. Creer que los profesores de ética deben ser personas intachables y ejemplos de bondad y rectitud. Y la tercera, además, creer que los más preparados para esta asignatura son los especialistas en ética, los filósofos. ¿Por qué creo que son mitos? Trataré de explicarlo. Es un mito pensar que la asignatura de ética es indispensable para enseñar valores y formar moralmente a los alumnos. Esto es ideológico porque encubre la tendencia a desvalorizar la formación ética que vive la sociedad en general, la que no puede ser afrontada ni resuelta solo por una asignatura, como en este caso la ética. La verdadera formación en la ética en la universidad debiera ser transversal, nunca solo responsabilidad de una sola asignatura. Esto es, para usar la expresión popular, eso sería un saludo a la bandera, es decir, una acción no significativa. Si verdaderamente hubiese un interés institucional sobre la formación ética dentro de la carrera, se debiera pensar cómo hacer que este proceso de enseñanza-aprendizaje de la ética esté presente en los cursos claves a través de toda la formación de una carrera, aunque se podría partir, claro, siempre de una asignatura. ¿Se ha puesto a pensar alguna autoridad sobre los distintos discursos morales que manejan sus docentes? ¿Qué valores o imágenes de la vida humana se están difundiendo en otras asignaturas?
cómo compatibilizar las ideas ya dadas por otras asignaturas, ideas éticas ya difundidas en otras asignaturas, con las propuestas éticas de la asignatura que lleva ese nombre. Es decir, mientras por un lado otros cursos le están diciendo que los seres humanos somos egoístas, somos competitivos, somos agresivos por naturaleza, vienen al curso de ética, entonces para contraponerse a veces solamente con las ideas del curso, ¿no? ¿Son compatibles con las propuestas éticas de la asignatura que lleva ese nombre? ¿O estamos dando un doble discurso en nuestra formación personal, profesional? Que el hombre es egoísta, debe pensar en sí mismo, aprovechar cualquier momento en beneficio propio, cuando en el curso de ética le decimos lo contrario. Además, me resulta curioso que las asignaturas de ética, muchas veces las he encontrado en distintas universidades, aparecen en los últimos semestres en la formación universitaria. Yo no sé si se entiende el significado de colocarlo al final de la formación. ¿Cómo se ha conectado con toda la malla curricular? ¿O solo es la certeza, o solo es la cereza que adorna la torta? El segundo mito es ver al docente de ética como el modelo de persona intachable, bueno y justo. Aunque esta idealización del docente de ética cuenta menos, ¿no?, hoy día, pero sus implicancias es que no prestamos atención a que una conducta ejemplar debe ser parte de la comunidad de profesionales y de la institución. ¿Qué valor tiene creer que el docente de ética debe ser intachable si apenas trata al estudiante un par de horas a la semana? Que son las 2 horas que por lo general le dan las asignaturas de ética en la universidad, por lo que tiene poco impacto en la vida personal del alumno. ¿Qué valor tiene ser intachable cuando no hay lazos respetuosos también entre la misma comunidad de colegas? Como a veces nos ha pasado frecuentemente. Uno entra a una sala de docentes, saluda y nadie o muy poco le devuelven el saludo, ¿no? Por ejemplo, para ese pequeño detalle. Las relaciones cordiales están ausentes. Entonces, ¿por qué pedir solo integridad a los colegas de una asignatura? Esto debería llevar a tener una mirada a los aspectos comunitarios e institucionales de la universidad que van en contracorriente con lo que enseñamos. No digo que el docente de ética debe ser inmoral o un libertino, obviamente que no. Lo que digo es que la imagen del docente de ética como intachable enmascara el problema, porque este va más allá del docente. Encubre las relaciones sociales e institucionales de la vida universitaria. Más aún, encubre lo que significa ser docente universitario en la sociedad de hoy. El último mito a analizar es que el docente de ética debiera ser una persona especialista, un ilustrado o un sabio ético que debiera resolver los dilemas éticos que se presenten. Considero que no hay sabios morales que tengan recetas para solucionar todos los conflictos humanos. No creo que los docentes de ética deban ser ni sabios éticos ni santos, pero sí deben conservar y cultivar una actitud permanente de cuestionarse sobre lo que significa una vida buena en el mundo actual, tanto personal, colectiva, institucional y políticamente. ¿En qué consiste ser una buena persona hoy? ¿Qué valor tiene serlo? ¿Qué es después de todo el bien? Asumo que las preguntas éticas son las que deben motivar al docente, más que transmitir fórmulas y procedimientos a los estudiantes. Porque mientras hagan suyas esas preguntas, más duradera será la inquietud ética. Mientras, si solo les ofrecemos respuestas, formarán parte del repertorio de los cientos o miles de conocimientos archivados en su memoria sin utilidad alguna. No se trata, pues, de hacer de la asignatura de ética un espacio de adoctrinamiento moral, es decir, predicar la moral ideal, sino darle a los estudiantes universitarios un sentido crítico, cuestionador, una actitud reflexiva que medite la vida en el horizonte del bien, y además tolerante, que sepa escuchar al otro. A pesar de nuestras dificultades que tenemos los docentes para compartir esta asignatura,
no debe faltar el compromiso ético y pedagógico, ese que nos ha traído acá para seguir pensando nuestras actividades docentes. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Miguel Polo por la presentación que nos ha hecho y vamos a escuchar inmediatamente al profesor Juan González de la Universidad del Pacífico de la Universidad Católica. El nombre de su ponencia es La enseñanza de la ética en nuestro país como la demanda por una reflexión sobre el aquí y el ahora. Gracias, Pepe. Gracias, Miguel. Va a ser muy complicado decir algo después de lo que ha dicho, de verdad. A mí me ha dejado pensando mucho. En lo particular, quiero también leer un texto y voy a aprovechar que lo han puesto en la computadora, pero quería un poco explicarles desde dónde he ubicado el texto que voy a leerles. Una de las preguntas que asalta constantemente en la clase de ética, y acá veo a mucha gente que se dedica a lo mismo, que está en las trincheras con uno y que tiene mucho más tiempo y que uno ha aprendido muchas de las cosas que sabe gracias a los maestros que están acá alrededor, y la generosidad que tienen de, a pesar de tener años enseñando ética, venir a escuchar acerca de qué es enseñar ética en el país. Y una de las preguntas que aflora es, profesor, ¿para qué sirve esto? ¿No? Y la pregunta, de algún modo, denota no lo que las abuelas dirían, la ignorancia es atrevida, digamos, ¿no? Sino que denota que en la cultura en la que vivimos, como por ejemplo un filósofo surcoreano llama Byung-Chul Han, en la sociedad del rendimiento, esa pregunta de ¿para qué sirve? Es porque precisamente vivimos en una sociedad del rendimiento, donde la producción, esto es, todo aquello que pueda generar algún tipo de comercio, algún tipo de ganancia, algún tipo de utilidad, es valioso, es útil, tiene un sentido, tiene un peso, tiene una densidad, me llama, me atrapa, me demanda algo. Entonces su pregunta no es simplemente la pregunta del ignorante, ¿no? Sino que es la pregunta de aquel que ha sido criado en una sociedad hipercapitalista, neoliberal, posmoderna. Su pregunta es una demanda de sentido, y la virtud precisamente es una demanda de sentido económico, como diría Derrida. Esto es, la ética nunca ha sido algo que pueda ser pensado desde la lógica de la transacción. Precisamente Kant decía en su tercera crítica acerca de que hay que recuperar el sentido del otium. O sea, el ocio está asociado a la virtud, no el ocio de quedarse viendo un partido de fútbol el domingo a las 11 de la mañana, sino el ocio en el sentido de que yo hago una acción por mor de virtud, o sea, por el propio sentido de la virtud. Pero eso el alumno actual no le encuentra sentido. Y no le encuentra sentido porque la sociedad en la que vive le demanda y le exige productividad, resultado, ¿no? Entonces, eso es un poco el marco de lo que modestamente he querido reflexionar. Entonces, voy a tratar de leerles el texto, espero que lo acompañen acá en la... Disculpen que les quite acá el... ¿Se ve ahí? Ah, bueno. No, sí, yo sí, no hay problema. Gracias, no hay información muy mal. Como leo, la generosidad del profesor de poder ayudar siempre, digamos, ¿no? A ver, la enseñanza de la ética en nuestro país como la demanda por una reflexión sobre el aquí y el ahora. ¿Y por qué el aquí y el ahora? Porque no es la noción de la productividad. La noción de la productividad es la promesa de lo mejor, de lo que está siempre por venir. En cambio, la virtud es el aquí y el ahora. Esto es importante porque es importante aquí y ahora. Entonces les leo, comienzo leyendo una cita de Hannah Arendt, de Verdad y Política, un texto que se encuentra en una recopilación que se llama Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política. Los hechos y los acontecimientos son cosas mucho más frágiles que los axiomas, descubrimientos o teorías, aún las de mayor arrojo especulativo producidos por la mente humana. Se producen en el campo de los asuntos siempre cambiantes de los hombres, en cuyo flujo no hay nada más permanente que la presuntamente relativa permanencia de la estructura de la mente humana. Una vez perdidos, ningún esfuerzo racional puede devolverlos. Entonces, el primer acápite es la fragilidad de los asuntos humanos. Hannah Arendt se preguntaba y reflexionaba desde el periodo de su obra temprana acerca de la fragilidad de los acontecimientos. Desde los orígenes del totalitarismo hasta el final de su obra con la crisis de la República,
nos ilustra sobre la aparición de un nuevo fenómeno que no puede ser explicado desde las condiciones ontológicas y políticas previas, ya que si bien en el mundo siempre hubo tiranos y proyectos políticos que habilitaran sus voluntades, deseos e intereses, a entender de Arendt, nunca antes había existido en la historia de la humanidad la pretensión por parte del poder de turno de apropiarse de los hechos y su sentido. En este modelo antipolítico por excelencia, los hechos pierden su densidad y su posibilidad de ser pensados. Es en el modelo totalitario en que se muestra lo frágil que puede ser la esfera pública, pensada esta última como espacio de aparición y discurso de un modo espontáneo, espacio que se constituyó a través de largas luchas sociales en las sociedades democráticas modernas y que se encuentra en latente peligro cuando los ciudadanos abandonan la condición activa que su responsabilidad reclama. Es por ello que Arendt considera que toda sociedad democrática requiere en su seno elaborar en comunidad un foro político, donde uno ve y se es visto, donde se asume que cada miembro de la sociedad da cuenta de sus acciones y discursos. Pero ¿qué ocurre cuando se constituye un modelo en el que la realidad puede y debe ser reelaborada y reconstituida con lectura de los hechos que se fagociten unos a otros, haciendo que nadie pueda retornar con la reflexión a lo que ocurrió, anulando así la noción de poder revivir el pasado, de poder desarrollar la capacidad de juzgar, de responsabilizarse por sus actos? O sea, en esto podríamos pensar, por ejemplo, yo no sé si vieron esta película clásica del año 61, Juicio en Nuremberg, ¿no? Esta incapacidad que tiene parte de la sociedad alemana de querer reflexionar acerca del pasado, querer olvidar lo que ocurrió y mirar hacia adelante. En nuestro caso sería el conflicto armado interno, las esterilizaciones masivas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones que nuestros jóvenes ignoran totalmente, ¿no? Creen que el Perú siempre ha sido como es ahora. O sea, quien tiene más de 30 años recuerda de que cuando uno estaba en una parada de bus, el bus demoraba más de 15 o 20 minutos. Nuestros jóvenes están acostumbrados a que el bus aparezca cada 1 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque esta visión, si quieren, capitalista, neoliberal, de liberalización del mercado automotriz, a comienzos de los 90 permitió que las Pulsar y Combis llenaran el espacio automotor y llenaran la oferta, digamos. Entonces, nadie quiere esperar, ¿no? Y nadie quiere hacer cola. Por eso la reforma del transporte fue tan complicada y compleja, porque la gente pensó que siempre había sido así en Perú, cuando el Perú no siempre había sido así. Entonces, es por esta razón que Arendt considera que esta forma de ejercer violencia es nueva y representa el ejercicio de lo que ella entendía como la condición antipolítica por excelencia, dado que se anula el sentido de la pluralidad, de participar, de actuar, de ser veraz, de respetar las normas y las leyes o asumir que existe el imperio de la ley. Es decir, nadie debería poder negar de una manera deliberada una verdad factual, tal como, por ejemplo, si nos encontramos sentados alrededor de una mesa, poder negar que esto está ocurriendo. Pero ¿qué pasa cuando en una sociedad se puede convencer a las personas a un nivel moral y político a un absurdo tal como el de afirmar que 2 más 2 es 5, sin que ninguna de ellas parezca alterarse por ello, o al menos notarlo? ¿Qué ocurre? Que somos tan permeables a la injusticia, a aceptar frases clichés de roba pero hace obra, o todos lo hacen, o ellos no son como nosotros, o oiga, esa no es gente, la calle es para los vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien debería ser obvio para todos nosotros no poder negar algo palmario, pareciera ser, como dijimos, que nuestra sociedad, y no solo en ella, se ha asimilado sin el menor ápice de sensación de contradicción la tendencia en nuestra cultura política y social a negar lo evidente. Y creemos, como Arendt, que esto se ha consolidado en nosotros por nuestra incapacidad de pensar, de poder estar atentos al aquí y el ahora, y no vernos a merced de un mundo en el que reina el infierno de la igualdad, que implica una actitud nihilista en que nada importa y todo da lo mismo. Cultura y sociedad que promete, a través de la estimulación incesante de los sentidos, el miedo por evadir la responsabilidad, por pensar, por poder dar cuenta de nuestros actos y creencias. Pero ¿por qué es tan complejo hacer caer en cuenta a las personas de que están aceptando sin más ser engañados? O sea, uno podría decir, es esta aceleración del tiempo, es la posmodernidad, pero retrocedamos un poco al origen, o a uno de los orígenes de la ética. Este segundo apartado le he puesto viajar a Beocia. Ya Sócrates, hace más de 2 milenios, asumía que quien realiza el mal lo hace por ignorancia. Esta idea es más que una mera fórmula, pues apela a un sentido básico de la existencia, en la que una persona no debería poder encontrar sentido a una vida en la que, a sabiendas,
decida u opte por hacer el mal. Sócrates se sorprendía por la facilidad con la que sus conciudadanos podían realizar actos injustos, los cuales no reconocían como tales, asumiendo que eran las mejores acciones posibles por realizar. Es decir, no eran meros pícaros que han tergiversado el orden de las cosas a sabiendas que hay una ventaja en ello. Por el contrario, no eran conscientes del daño que realizaban a los otros como a sí mismos. Y ahí reside, creemos, como apuntamos en el apartado anterior, el mayor peligro, y creemos que también así lo creía Sócrates. Es por ello que somos testigos en el diálogo del Fedón que Sócrates nos indica que no ha viajado a Megara o Beocia, pues consideraba que es lo más justo y noble por hacer soportar la pena que la sociedad le ha impuesto. ¿Cómo logramos encontrar sentido a la acción de Sócrates, sea hace 2500 años o el día de hoy en nuestros salones de clase? Pues para sus coetáneos, quienes lo escuchaban diariamente, no parecía tener sentido rechazar la opción de fuga.